En rocas intensamente fracturadas, la presencia del agua acelera el proceso de aflojamiento, especialmente en ambientes de altos esfuerzos, donde el aflojamiento de la roca será muy rápido, ¿no? Es un concepto bien claro, es lo que nos estaba hablando. En rocas intensamente fracturadas, la presencia del agua acelera el proceso de aflojamiento, lo acelera, lo acelera. Las rocas, el agua ingresa por las grietas de las rocas fracturadas, lo afloja, y más aún, si hay esfuerzos que puedan existir tanto en techos como en paredes, el aflojamiento de la roca es más rápido, no se va a caer, ¿no? La presencia de agua en las fallas geológicas y zonas de corte influye significativamente en la estabilidad de la masa rocosa de una excavación, ¿no? Eso también es lo hemos visto, ¿no? Al ver una falla geológica en zonas de corte, influye de manera sustancial en la estabilidad de dicha masa, ¿no? De dicha masa rocosa, ¿no? Es necesario hacer los tratamientos adecuados para evitar zonas de colapsos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el túnel de Misikuni, en donde, como les digo, el agua salía por el piso, no había ni un problema casi. El túnel felizmente, que en este caso tenía gradiente positiva de 1%, entonces no se acumulaba el agua corría totalmente. En algunos casos solamente tenían los problemas para cargar los arrastres de la sección, ¿no? Tenían los problemas para cargar, pero no dejó de ser un problema, ¿no? Se le canalizó el agua y se pudo trabajar de manera correcta. En el caso de la figura de la derecha, es inclusive zonas, bueno, particularmente yo he tenido problemas en zonas donde inicialmente estaban con chocre, con malla, entonces prácticamente ha reventado el agua y ha hecho que busque su salida, ¿no? Entonces todito el chocre me lo ha bajado, la malla ha quedado colgada, entonces se han formado grietas, se han formado cuñas, el agua ha buscado su punto de salida por las fracturas de las discontinuidades, más aún si hay una falla, entonces las fallas, más aún si tienen relleno muy limoso, relleno muy arcilloso, eso hace que forme una cavidad vacía, ¿no? Una cavidad vacía que produce desprendimientos constantes. Entonces es necesario controlar el agua como agente erosivo, el cual no es bueno dentro de las operaciones subterráneas, no es bueno. Se le hace su tratamiento adecuado. 9. Clasificación de los macizos rocosos. Los macizos rocosos se clasifican basados en factores que determinan su comportamiento mecánico. Propiedades de la matriz rocosa, frecuencia y tipo de las discontinuidades que definen el grado de fracturación, el RQD, el tamaño y la forma del macizo, sus propiedades hidrogeológicas, ¿no? Propiedades de la matriz rocosa son propiedades que debemos tener presentes, su densidad, su peso específico, su clivaje, qué sé yo. Entonces, a través de eso podemos tener ver también el tipo de discontinuidades a las cuales podemos definirla, ¿no? Por ejemplo, el RQD, a través del RQD nosotros podemos definir cómo es el comportamiento de la roca, ¿no? Cómo es el comportamiento de la roca antes, durante o después, ¿no? O sea, antes de empezar un proyecto tunelero, por ejemplo, se hacen los estudios de RQD para determinar cómo se presenta tu roca. Por ejemplo, al presentarnos un plano de perfil, de la progresiva 0 a la progresiva 100, por ejemplo, la roca es 2, de la 100 a la 300 es 4, así, ¿no? Para eso sirve el RQD, nos determina los valores para ver cómo se comporta la roca en tramo, ¿no? Asimismo, el RQD nos permite determinar el tipo de roca a la cual está sometido, si es muy buena, regular, mala, muy mala. Entonces, al interpolar dichos datos de RQD con los MRR, con el Q, entonces ya podemos tener una idea de cómo se presenta, cómo se comporta, qué tipo de sostenimiento vas a colocar, ¿no? Todo eso es lo que influye en el RQD.
Luego, el tamaño y la forma del macizo también está definido por la forma como se presentan las discontinuidades en las fallas. Entonces, podemos hacer una proyección de cómo está el macizo con respecto al resto de material circundante, ¿no? Propiedades hidrogeológicas, que es lo que hemos estado viendo, el agua como agente erosivo que afecta enormemente las operaciones, el grado de meteorización o alteración, qué tan alterada, qué tan oxidada está esa roca, producto de factores que prácticamente la hacen a la roca más débil de su posición inicial. Estado de tensiones in situ, ¿no? In situ una roca puede verse si tiene el comportamiento estable, para ver cómo afecta después de disparos, de voladuras, etc. La presencia de agua que le hemos visto cómo afecta básicamente en labores de excavación, donde el agua se presenta en grandes cantidades, si es que el agua es ácida, si es que el agua es dulce, si es que el agua aparece en el techo, si es que el agua aparece en los hastiales, o si es que el agua aparece en el piso, o sea, dándoles un comportamiento diferente por donde se aparezcan las bolsonadas, ¿no? Aquí tenemos el dibujo de la derecha, ahí podemos ver más o menos que quizás no ha habido agua, ¿no? Pero el comportamiento de las tensiones o el comportamiento del macizo in situ frente a un macizo ya que ha sido alterado ha producido esfuerzos, ha producido derrumbes que se tiene que poner el tratamiento adecuado. En este caso, esta rampa, esta galería donde prácticamente se le está haciendo un tratamiento de acuerdo a un tipo de roca para poder estabilizar la zona, ¿no? Se puede observar que estuvo avanzando dicha galería con roca 3, roca 2, qué sé yo, ahí están colocando shotcrete, sostenimiento con shotcrete, pero se nota la humedad en las paredes laterales del lado izquierdo, donde esa humedad prácticamente ya alteró la parte de enfrente del túnel, ¿no? Se nota que ha habido derrumbes por efecto del agua, entonces ya se ha puesto el sostenimiento adecuado, ¿no? Con cimbras o acero estructural para un mejor control del sostenimiento en esa galería. Dependiendo de sus características y condiciones, la masa rocosa puede variar de una mina a otra, como también de área en área dentro de una misma mina. Eso es verdad. Cada mina, cada túnel, cada galería, cada socavón es diferente, ¿no? Cada mina es una casa diferente frente a otra mina, entonces varía. Así mismo, dentro de las operaciones de una subterránea, de una misma mina, varía la roca, ¿no? Quizás al seguir una rampa empiezas con roca buena, pero al hacer los cruceros, las contragalerías, la zona a minar, para preparar la mina encuentras otro tipo de roca. Entonces, por eso es necesario hacer siempre los estudios geológicos de diamantina correspondientes, ¿no? Nosotros a lo largo de todos los años que estamos en Bolivia, hemos encontrado desde rocas muy duras, por ejemplo en la mina de estaño en Guanuni, una roca cuarcita silicificada, demasiado dura, que no teníamos problemas con el sostenimiento, ¿no? El único problema que teníamos era el perforar, porque se nos demorábamos mucho, o se puede decir una velocidad de penetración un poco no muy buena, pero bueno, teníamos que hacerlo. El otro problema que teníamos era la abrasividad, una roca demasiado abrasiva. Los cuarzos, la presencia de cuarzos hacía que desgastara todito el acero. Entonces, una de las ventajas dentro de la mecánica de rocas era de que hemos hecho cerca de 3,5 kilómetros, entonces no hemos colocado pero ni un perno de sostenimiento, ni un pedazo de malla de sostenimiento, ni mucho menos un arco estructural, un arco noruego o shotcrete, nada, ¿no? Entonces, sin embargo, también hemos tenido otras minas, por ejemplo en la mina que actualmente estamos trabajando, una roca lutita carbonosa, demasiado inestable, un poco se acomoda a querer ser roca dura, luego cambia sustancialmente, entonces la roca tiene juntas, discontinuidades, fallas. Esas fallas están compuestas de relleno, un relleno limoso, un relleno de panizo, de caolín, entonces eso no es bueno, ¿no? para poder hacer
avances significativos, ¿no? O sea, hemos tenido extremos buenos y extremos malos en roca, ¿no? Casualmente, en esta mina donde estamos trabajando ahorita, estamos haciendo el avance del frente, pero con tratamiento de roca 5, 4 o 5, ¿no? Perno, malla, chocre, cerchas a metro. De ser el caso, la cercha a metro tendremos que cambiarla a metro a cercha de 0,50 o 0,75, porque se nota que ya más adelante podemos tener más problemas, porque la roca se está tornando cada vez más débil, ¿no? Más débil, estamos encontrando agua, a mayor profundidad se debilita la roca, más arcilla, más caolín, ¿no? Cosas que son un reto para nosotros para poder culminar con éxito esos proyectos. Con el paso del tiempo crecen las labores mineras y el minado se realiza a mayores profundidades, ¿es verdad? Desarrollándose así diferentes problemas de inestabilidad en la roca. Con lo que dice el concepto, con el paso del tiempo, las labores que han quedado expuestas abiertas, se puede decir, con el paso del tiempo necesitan constantemente hacerles un desate constante de rocas, hacerles un sostenimiento esporádico por ahí que se presente. Es necesario hacerles un mantenimiento en el sentido de puede aparecer de un momento a otro agua subterránea. El agua siempre busca un lugar por donde salir, a pesar de que hay zonas donde no existía ni un dreno, entonces de la noche a la mañana apareció agua, entonces es necesario atacarlo con drenos para que no te lave todito la pared, ¿no? A la que está sometida, ¿no? Con el dreno ya sale el agua al lugar deseado, ¿no? La inestabilidad está presente por ser una zona abierta, ¿no? Por eso es necesario colocarles el sostenimiento adecuado, colocarles el tratamiento adecuado, de tal manera que no tengamos ningún inconveniente en las excavaciones futuras, ¿no? Conocer la roca permitirá tomar decisiones correctas sobre los diferentes tipos y aspectos relacionados con las labores mineras. En otras se podrá establecer la dirección en la cual se debe avanzar las excavaciones. Exacto. El tamaño de las excavaciones, el tamaño de las minas, ¿no? El tiempo de exposición abierta de la excavación, el tiempo de sostenimiento a utilizar y el momento en que este debe ser instalado, ¿no? Para eso existen tablas geomecánicas que nosotros vamos a hacer más adelante ejercicios para saber interpolar, para saber interpretar en el campo. Son tablas sencillas, lo cual nos va a permitir determinar qué tipo de sostenimiento se va a colocar en una labor X, el sostenimiento deseado, qué tiempo va a estar en una labor sin sostener, qué tiempo va a estar una labor sin instalarse el sostenimiento, o sea, cuánto puede aguantar una labor, ¿no? Eso es muy importante conocer, ¿no? Conocer y saber actuar, ¿no? Son tablas muy sencillas en las cuales ustedes tienen que estar familiarizados para estar en la capacidad de poder determinar un sostenimiento adecuado, ¿no? Tengan en cuenta que las labores de mayor sección son las que necesitan bastante tratamiento. Una labor grande no es igual que una labor chica, ¿no? El riesgo de una labor grande, un túnel grande de 90 metros cuadrados por ejemplo, es más latente el peligro que una labor chica de 2x2, ¿no? Desde ahí uno se da cuenta de las situaciones en que influye bastante la mecánica de rocas, ¿no? Para poder utilizar el sostenimiento adecuado y ver cómo se está comportando el macizo, tanto en labores civiles como túneles, como en labores mineras, ¿no? Y en el minado subterráneo en sí. Aquí, por ejemplo, en la figura de la izquierda podemos ver una galería donde se nota la caída de rocas, se nota que el material rocoso no es muy estable como se puede ver, entonces es necesario, no se le ha puesto ni un sostenimiento, que inicialmente al parecer se consideró como roca buena, pero que al parecer yo la veo ahí con una serie de discontinuidades que pueden afectar al macizo. De la misma manera se nota que ha habido caída de rocas, ¿no? En el lado de la derecha tenemos una estructura rocosa bien definida, por ejemplo se notan sus plegamientos, sus estratos, ¿no? De tal manera que
como dice el concepto, cada mina, cada labor subterránea es diferente, ¿no? No todo es igual, no todo es igual. Frente a estas situaciones hay que definir bien lo que significa el concepto de esfuerzos. El esfuerzo in situ son aquellos esfuerzos preexistentes en el macizo rocoso, o sea, antes de minar, antes de excavar, antes de que la roca haya sufrido deformación. Y los inducidos son aquellos que resultan de la redistribución de esfuerzos alterados por la voladura después del minado, ¿no? Concepto bien claro. Entonces el inducido, el in situ es la roca tal como es, ¿no? Antes de que sufra un proceso de minado, antes de que sufra un proceso de voladura. Y el inducido son aquellos esfuerzos que resultan de la redistribución, dice, ¿no? Producto de la voladura. O sea, se vuela el macizo rocoso, se excava, y los esfuerzos que han sido alterados nuevamente se redistribuyen, de tal manera que tratan de tener la redistribución como si no hubiera pasado nada, pero que con el tiempo ya eso se va a ir teniendo sus consecuencias, ¿no? Ejemplo claro del efecto de la excavación en el campo de las tensiones, ¿no? Mientras no se altere la continuidad del macizo rocoso, este se mantendrá en equilibrio estático. Eso es verdad, debido al estado de confinamiento natural en que se encuentra, ¿no? Cuando no se le altera el macizo, no tiene por qué sufrir alteración el macizo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un túnel o una galería, entonces automáticamente los esfuerzos ya vienen de la parte de arriba, vienen del hacia el izquierdo, vienen del hacia el derecho, inclusive viene la reacción del piso. Entonces las tensiones ya sufren una modificación frente a un macizo que inicialmente no tenía dichos inconvenientes, o de la cual los esfuerzos de in situ estaban totalmente distribuidos de manera correcta, ¿no? Sin alterar el estado de la roca, ¿no? El estado de la roca. Efecto de la excavación en el campo de tensiones, ¿no? Al practicarse una excavación, se altera el equilibrio preexistente y las tensiones de campo son obligadas a redistribuirse alrededor de la excavación, tal como se observa en la figura, ¿no? Las tensiones se mueven, se redistribuyen, se tratan de acomodar nuevamente. Es como un terremoto, cuando hay, ¿no? Produce una fuerza donde de ahí vienen las réplicas. Eso más o menos es así, ¿no? Que las réplicas es cuando se trata de acomodar la tierra nuevamente, ¿no? Producto de los movimientos telúricos, ¿no? Igualito es acá. Se produce una voladura, entonces las tensiones se vuelven a redistribuir en el techo, en las paredes laterales, en el piso, de tal manera que en constante movimiento están hasta que llega un momento en que todo se vuelve cero, ¿no? Todo se vuelve cero. Como les decía, el macizo rocoso, al momento de no tener ninguna alteración, el macizo se mantiene estáticamente, ¿no? No tiene un equilibrio estático, o sea, no tiene por qué moverse, ¿no? Pero ya cuando se producen las voladuras, entonces ocurre el fenómeno de la redistribución de las tensiones, ¿no? Es parecido casi al terremoto, la réplica, lo que le dije, entonces es parecido, ¿no? Vamos a hablar de la matriz rocosa. La matriz rocosa es el material rocoso exento de discontinuidades, o sea, es una roca que no tiene fallamiento, no tiene nada. Son bloques de roca intacta que quedan entre ellas, ¿no? Materiales rocosos continuos, homogéneos, ¿no? La matriz rocosa, a pesar de considerarse de continua, presenta un comportamiento heterogéneo, anisótropo, ligado a su fábrica y a su microestructura mineral. Mecánicamente queda caracterizada por su peso específico, su resistencia y deformabilidad, ¿no? Entonces, la matriz rocosa son bloques de roca intacta, ¿no? Exento de discontinuidades, o sea, no tienen fallas, no tienen discontinuidades, no tienen estructuras que los alteren, ¿no? Entonces son rocas continuas, presentan homogéneas, ¿no? Pero presentan también un comportamiento heterogéneo, ¿no? Y debido a la microestructura de minerales que presentan, ¿no? Entonces ese es el concepto más o menos de lo que es la matriz rocosa. Matriz
rocosa, bloques de roca intactos, bloques de roca intactos que no han sido alterados, bloques de roca intactos que no han sido alterados. De ahí en esta gráfica podemos ver el comportamiento de carga, deformación y resistencia de las rocas, ¿no? Carga, deformación en sentido elástico, elastoplástico, rigidoplástico, ¿no? El comportamiento de la deformación, ¿no? Cómo se comportan las rocas sometidas a carga. Entonces son unos gráficos que nos permiten más o menos dar una idea de cómo es el comportamiento de la deformación frente a una carga de la roca, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el concepto de macizo rocoso, que es muy diferente a lo que es la matriz, ¿no? El macizo rocoso es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades de diverso tipo que afectan al medio rocoso. Mecánicamente, los macizos rocosos son medios discontinuos, anisotrópicos y heterogéneos. Prácticamente pueden considerarse que presentan una resistencia a la tracción nula, ¿no? Son un material discontinuo, ¿no? Donde mecánicamente los macizos rocosos son medios discontinuos, anisotropos y heterogéneos, ¿no? Básicamente aquí podemos ver un gráfico donde se puede ver la roca intacta, una roca intacta donde no tiene ninguna discontinuidad. Luego, si lo acercamos más, tenemos una roca con una discontinuidad. Así sucesivamente podemos ver una roca con dos discontinuidades, con muchas discontinuidades, ¿no? Entonces, y hasta llegar al macizo rocoso, ¿no? El macizo rocoso. Entonces, la roca intacta es donde predomina el concepto de matriz rocosa, de roca intacta, lo que habíamos dicho en el concepto anterior, ¿no? Material rocoso que no tiene discontinuidades, ¿no? Ahí lo podemos ver en la primera gráfica en la parte superior. A medida que se presentan las discontinuidades, que puede ser una, dos, tres, un conjunto de discontinuidades, entonces llega un momento en que el conjunto de discontinuidades se le llama macizo rocoso, ¿no? Obviamente en una roca intacta el sostenimiento a que va a estar sometido es mínimo, ¿no? Mínimo. A medida que las discontinuidades se presentan, van a ir formando bloques en los cuales se va a determinar el tipo de sostenimiento a que está requerida dicho macizo.